están? Buenos días, bienvenidos al Atelier de Mamá. Yo soy Amaya Spiros, aquí al micrófono en Love FM. Un martes más en este espacio creado con mucho amor, con mucho cariño y también con mucha necesidad de tener herramientas para formar nuestra maternidad a la medida. Lo que nos va bien, lo que nos acomoda a la familia, lo que nos queda con cada hijo, lo tomamos, y lo que no, la verdad que se vaya. Y ya saben que todos los martes les tengo aquí un especialista padrísimo para hablar de temas importantes y que nos den, como les decía, herramientas para poder llevar esta maternidad un poco más tranquila, más llevadera, más informada para poder tomar buenas decisiones. Y hoy no es la excepción, y aquí les tengo a Frida Markovich, que es maestra en psicología. Y vamos a hablar de un tema increíble, que es el bullying en las escuelas, cómo saber si tu hijo está siendo partícipe de alguna manera en este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias, Amaya, por haberme invitado al programa. Gracias por estar aquí. Y antes les quiero dar el teléfono de la cabina, porque ya saben que tienen que aprovechar estos espacios. Hagan preguntas, comentarios, sáquense de dudas. Aprovechemos a los especialistas que tenemos aquí en la Atelier de Mamá en Love FM. Marquen a la cabina al 55 52 62 13 00 a la extensión 1414 o mándenle un mensajito a Mike, que él nos los va a hacer llegar al 55 61 00 7454. Por favor, aprovechemos, expriman este espacio que es completamente hecho para ustedes. Ahora sí, Frida. A ver, el bullying. Podríamos pensar que lo hemos escuchado mucho, que es un tema muy recurrente en las escuelas, en ciertas edades, pero yo creo que seguimos mal informados y que seguimos sin saber bien cómo deshacerlo, cómo desmenuzar, cómo desintegrar estos grupitos que luego están haciendo bullying. Entonces, me gustaría empezar, para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, empecemos de la raíz. ¿Qué es el bullying? ¿A qué le podríamos llamar bullying? Bueno, el bullying es un problema que existe desde que existe el ser humano, porque es un problema, el ser humano lo que necesita es poder, necesita dirigir, y entonces el bullying en base es una persona o varias que maltratan, humillan, quieren hacer sentir mal a una tercera persona a la que llaman víctima. Okay. Y ellos lo perciben como una persona más débil. Uh-huh. Para hacer bullying tiene que haber una diferencia de poder, que uh-huh. Eso es lo más importante. O sea, la palabra clave es que la víctima le tiene que tener miedo al victimario. Okay. Y ese agresor eso es lo que busca, a una víctima que no pueda defenderse y que él sienta que le tiene miedo. Uh-huh. Es recurrente, o sea, tiene que ser más de una vez, okay. Que a veces hay situaciones tan agresivas que nos tenemos que esperar hasta una segunda. Uh-huh. Exacto, pero normalmente cuando sucede en los colegios, cuando hay una primera vez, le avisas o le adviertes al uh-huh. victimario, esto aquí no se permite, uh-huh. Y entonces si es que fuera algo que no es exactamente bullying, entonces el victimario se detiene y no lo vuelve a hacer. Okay. Entonces, pues es lo importante, ¿no? Y desgraciadamente hoy con las redes sociales el bullying se ha hecho mucho más fuerte, mucho más agresivo. Sí. Cuando tú aprietas send se viraliza la situación uh-huh. Y entonces algo que en nuestra época pues no se tenía que enterar todo el mundo. Sí, que ahorita, se quedaba en el salón. Así es. Entonces ahorita tanto con un send puede llegar al mundo entero como las víctimas en nuestra época que dices se quedaba en el salón. Te ibas a tu casa y era el lugar espacio seguro. Ahí ya dejabas uh-huh. al bully en la escuela y no lo volvías a ver, en vacaciones uh-huh. no lo volvías a ver. Y hoy, otra vez, con redes sociales, con el teléfono, está presente todo el tiempo. Te puedes ir a otro país, te puedes ir a otro continente y pues necesitas tu computadora, necesitas tu teléfono para uh-huh. los adolescentes, los jóvenes. El teléfono es esencial, la computadora uh-huh. la necesitan para el día a día. Entonces, si ellos no detienen al bully o no lo bloquean, pues los acompaña por todo el mundo. Que eso es lo grave en el día de hoy. Más aparte que en redes sociales, el bully está atrás de una computadora. Entonces, primero, como no ve a la persona, no hay contacto, entonces uh-huh. hasta se le olvida que está hablando con otro ser humano del otro lado. Y como que se envalentonan un poco más, y exactamente. ¿No? Y lo que pasa es que hace o dice cosas que no se atrevería teniendo a la persona cara a cara. O sea, también es un poco un tema de... A ver... Es que son muchas cosas y como muchas cosas que tenemos que desmenuzar. Si es una vez te molesto y tal, puede quedar sería como acoso, o el acoso es igual que el bully y también es recurrente. Una vez, si tú, por ejemplo, una vez
me dices un apodo que es como bullying verbal, es lo más básico. Ujú. Y en la escuela te avisan, Amaya, eso no se permite, lo que estás haciendo, estás ofendiendo Ujú. a Frida, porque a Frida eso no le gusta, a Frida, Ujú. y tú te haces tonta, pues sabes perfectamente Sí, que a mí me duele, sí. pero esa vez me dices, perdón, que es lo que ellos hacen, los acosadores, los agresores normalmente son muy hábiles socialmente. Entonces le saben decir al adulto lo que el adulto quiere escuchar. Tanto que ustedes, mamás, cuando llega y su hijo y les dice, me está molestando María en la escuela, ustedes le dicen, no puede ser, si María es un encanto. Pues sí, Mm. es un encanto contigo. Pero sabe perfecto atrás cómo humillar o cómo maltratar a tu niña o a tu niño, y tienes que escuchar a tus hijos cuando te dicen algo así. Entonces, Total. cuando llegan a la dirección pasa exactamente lo mismo. Ay, disculpe, Miss, de veras no sabía que eso le dolía, no lo voy a volver a hacer. Si no lo vuelve a hacer, pues bueno, ahí se queda en una advertencia. Pero normalmente, pues obviamente vuelven a hacerlo, y entonces ya ahí es cuando tienes que ir con una tabla de consecuencias que vaya de menor a menor, tanto agresividad como primera, segunda o tercera vez, y entonces con las consecuencias el bully tenemos que detenerlo, es lo primero. Y ahorita, hablando de temas de bully, de escolar, o sea, sí, la escuela o sea, claramente tiene que ahí o sea, desmantelar este tema. Así es. Porque he escuchado varios casos ahora, igual que ya está como que en la escuela mi hijo y tal, que digo, en su salón a los 3 años, ahorita me dirás tú, pero según yo todavía no llegamos a esos temas. No sé, ahorita quiero que me digas como desde qué edades podemos empezar a notar esto. Pero sí como que de generaciones más arriba y que de pronto la escuela o en otras escuelas así que no hacían nada. Hasta que Así tuvieron que es. cambiar al niño de la escuela. Pero ahí la escuela juega un papel fundamental. Así es. Y como directores y como maestros, ya te sabes quién es el bully y sabes perfectamente que te está diciendo lo que quieres escuchar. De discúlpame, no lo vuelvo a hacer maestra, pero que en el siguiente recreo lo va a volver a hacer. Exactamente. Desgraciadamente, cuando nosotros empezamos este programa, lo hago junto con mi socia Telma Nacielsker, tenemos ya 15 años trabajando juntas, ya casi 16 años, estoy diciendo, antes de que el bullying se hablaba sobre el tema, pero todavía no se sabía ni siquiera qué hacer. Okay. Y hablábamos de que en preescolar no existía. Desgraciadamente ya empieza desde preescolar. Estamos Con un hablando porcentaje, 10% de los niños en un salón de clase puede llegar a tener un liderazgo negativo, que tienen ganancias secundarias. Claro que es un momento en el que los puedes detener más fácil. ¿Cuántos años estamos hablando ahí? Que son que como Pues desde 5. que los niños empiezan ya a socializar y empiezan, pues puede ser hasta Desde sí, como 4 o 5, que 5, empiezan a sí. expresar, Ajá. que empiezan a hacer grupitos, las niñas y los Ujú. niños, de no incluir, de excluir, de hacer a un niño a un lado, de empezar Ok. a, pues hasta molestarlo. Ajá. Y en preescolar, desgraciadamente, las que tienen un papel fundamental son las mamás. Total. Y normalmente es un papel negativo. Es cuando la mamá empieza a hacer una fiesta de Hijo, cumpleaños. ya, y no invitas a Y todos. voy a invitar solo a los hijos de mis amigas o de mis amigos, Ujú. o a ese niño no lo vamos a invitar porque pues es diferente, o porque no me gusta donde vive, o porque no me gusta la mamá. Ahí es completamente la reacción del niño, está copiando lo que la mamá dice o Así hace. es, así a esa edad, pues la mamá hace la fiesta, la mamá organiza, la mamá sabe a Claro. quiénes va a invitar, y el niño no puede hacer nada, y ya estás modelando el que no todos somos iguales, el que se vale excluir gente. Ahorita los chats de las mamás es algo preocupantísimo. O sea, Ay. yo que nos trabajamos en tantos colegios, te digo que ves los chats de la mamá y están peores que los chats de los mismos adolescentes, hablando mal de los niños, hablando mal de las mamás, hablando mal de los profesores. Ay, sí. Entonces, sí, la verdad, desgraciadamente es un problema muy, muy preocupante. Y sí, la escuela es la que debe de tener. La escuela es la que puede poner una consecuencia. O sea, yo como mamá, si estoy desesperada porque tu hija está molestando a mi hija, pues tal vez te puedo llamar. Normalmente lo que pasa después de esas llamadas es que tú me dices, pero tu hija se lo merece, o tu hija la provocó primero, y hasta empieza a haber problemas entre tú y yo. En cambio, esto se tiene que manejar como mediación por parte del colegio, que el colegio entienda qué está pasando y que el colegio es el que asuma y que ponga responsabilidades a quien haya que poner, y ponga consecuencias a quien son los que están viendo ahí la mitad del día Así y es. los que están viendo el problema de primera mano. Así es. Entonces, existen como 3 partes, digamos, del tema del bullying, ¿no? Así Hace rato es. me comentabas que es el bully, el buleado y el observador. Exactamente. A ver, cuéntanos de estas 3 partes y ahorita me encantaría ir hacia cómo podemos saber si tenemos algún participante en casa, porque me imagino que hay
personalidades, rasgos o actitudes que empezamos a tener en casa que decimos, esto no me gusta. Porque nadie quiere tener ni al bully, pero tampoco quiere tener al buleado, ¿no? Así es. O al observador que no hace nada. Entonces, a ver, Así es. 3 partes, buleador, bully y observador. Empezaremos por el bully, pues Ok. es este chico que es, o esa niña que es el agresor, que puede tener diferentes, pues puede ser que sea por poder. Los bullies de hoy son muchas veces ya los niños populares de las generaciones y que eso es más grave porque aparte son imitados por los demás, es un papel que quieren buscar, entonces necesitamos identificar si esa es una de sus ganancias. Puede ser que otra de sus ganancias sea que necesita llamar la atención de forma negativa, Ok. que necesita, o a veces puede ser que es bulleado en otro lado. Puede ser bulleado por sus padres, por sus hermanos, Y es por el niños aprendizaje mayores. que tiene. Así es, y mucha frustración, porque como sabe que me están bulleando y yo aquí no me puedo defender, porque acuérdense que la víctima, es importante que ustedes entiendan que no es que es débil, que no es que es miedosa, simplemente de veras está en una posición como si estarían ustedes frente a un secuestrador con una pistola y de veras no te puedes defender. Algo pasa que te paralizas y no puedes. Que desviándome un poquito aquí, cuando tú como padre le dices que muchas veces pasa a tu hijo, ¿cómo puede ser que no te defendiste? Grítale, golpéalo. Cuando nosotros primero le decimos esto a nuestro hijo, pues estamos como aseverando que de veras pues, nos está queriendo defender. Y cuando nosotros le pedimos grita y pega, y su personalidad no es de gritar y pegar, que aparte violencia trae violencia, entonces lo hacemos sentir todavía mucho más inadecuado y lo que ellos quieren es la aceptación de mamá y papá y entonces pues no puedo hacer lo que mi papá me dice, imagínate lo cobarde que soy, imagínate lo miedoso que soy. Entonces le estás echando piedrita al Terrible. tema de la autoestima en el piso. Así es, así es. Entonces, bueno, regresando al bully, te digo, entonces puede ser bulleado en otro lado y me siento muy mal que no me estoy pudiendo defender y entonces busco a alguien más débil que yo, que muchas veces pueden tenerlo en casa, pueden tener a su hijo mayor que está bulleando a su hijo menor. Ojo ahí. O al primo mayor, o a veces, yo te estoy hablando de mayor y menor, y muchas veces nada más es de personalidad. Ajá. Un niño más pequeño puede estar molestando a un niño más grande por personalidad, porque este es más agresivo, este es más introvertido, este es más tímido. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado de, como dices tú, ustedes son los expertos en sus hijos. Entonces cuando hay un foquito rojo que no te late, investiga un poquito más allá qué está pasando y observa las dinámicas, porque normalmente el bullying se da cuando no están los adultos presentes. Claro. Se da en el baño, se da cuando los papás no están, se da cuando en los pasillos donde en la escuela no están los adultos. No hay una autoridad. Así es. Pero es que lo que acabas de decir me llama la atención, bueno, me abrió los ojos y me puso un foco impresionante. Hoy estamos hablando también de la escuela, pero es que también se puede dar en casa, también se puede dar entre hermanos, se puede dar entre primos, se puede dar entre vecinos, o sea, a final de cuentas en todos lados puede haber, ¿no? Así o sea, es. También existen buleadores mucho más grandes que en el trabajo se da. Eso se le llama mobbing. Él ya tiene nombre, o sea, el bullying entre empleados en adultos es mobbing. El jefe al empleado o entre empleados, entre trabajadores. Así es. Entonces sí, el bullying no es de que sale el niño de la prepa y se gradúa, sino que aprende a que todas sus relaciones las maneja a través del poder. Entonces se vuelve el papá bully, el esposo bully, el jefe bully. El esposo bully. Y no es feliz, porque muchas veces nosotros preguntamos en auditorios, ¿qué preferirías, no? Que tu hijo sea el bulliado o el bully, y levantan la mano, yo prefiero que sea el agresor, porque al agresor... Esa pregunta la hicimos el otro día en la fiesta de una amiga, y decíamos, es que está cañón, o sea, si te dan a escoger qué prefieres, y todos decíamos, no, pues ninguno, ¿no? Exacto. Pero a ver, si es el caso, es que yo no sé qué está peor. Si es el que agrede o al que agreden en temas de autoestima, en temas de cómo les ayudas a salir, en temas... O sea, es que no, tenemos que deshacer esto. Así es, ninguno se salva, ni el observador. Y al bully lleva toda su vida, sus relaciones son a través del poder. Entonces está comprobado que no son felices. La gente está con ellos por miedo, no por amor. Entonces sí hay que, pero se puede detener cuando estamos a tiempo. Hay que enseñarle a este niño o esta niña o este adolescente que ellos ya nacieron líderes, porque normalmente tienen buenas habilidades sociales y tienen liderazgo. Tienen cierta personalidad. Así es, como trabajo yo en el consultorio o como enseñamos a trabajar en los colegios, es enséñale a ese líder que siendo positivo, sus ganancias van a ser mucho mayores y su vida va a ser mucho mejor
que con estas ganancias negativas. Y es que ahí está, tú cuando ves a tu hijo que tiene como cierto tema de liderazgo, como que dices, ay, qué padre que es como, o sea, son personajes como que fuertes, son personajes que siempre van a estar cuestionando ciertas cosas, como que es que bueno que no va a ser el borrego que le digan brinca y brinca, pero justamente esa es la parte, no quieres que sea el niño que diga todos brinquen, o sea, que sea un líder positivo. Así es. ¿Cómo puedes encaminar a que este líder se vuelva hacia el lado positivo? Es ejemplo en casa. Así es. Tú tienes que empezar, obviamente, a darte cuenta si lo que está haciendo es llamándote la atención de una manera negativa, poner atención en sus conductas positivas y mira qué bien. ¿Cómo es la personalidad de un líder? A ver, en casa, digamos. De un líder negativo. De es un el líder que, de edad 3, 4, 5 años, que empiezas a ver que dices, vamos a moldearlo positivamente. el niño que empieza a decidir qué juego van a jugar, el niño que empieza a incluir a los hermanos y a los primos o no, decir este primito no juega o este hermanito no juega, o sea, me estás hablando de pequeños, ¿no? Entonces empezamos a ver esos focos rojos en estos niños que no están incluyendo, en estos niños que son agresivos tal vez, que empiezan a burlarse, que se ríen. Una situación de bullying, o sea, hay una autora, Bárbara Coloroso, que tiene libros maravillosos en preescolar de bullying, y ella dice que en una situación de bullying, si tú ves una fotografía o un video, tú ves a la víctima llorando y al victimario o al agresor con risa. O sea, la víctima quiere que, así es, y esto pasa a todas las edades. O sea, la víctima quiere que el bullying se termine y el agresor lo que quiere es que continúe porque está teniendo esas ganancias. Entonces, tú como papá tienes que observar cómo se llevan tus hijos entre ellos, qué pasa después, preguntarles a tus niños, verlos jugar y tú estar atrás, que ellos no estén pendientes, se les olvide que tú estás ahí y entonces posiblemente vas a poder identificar cosas de las que ni siquiera te habías dado cuenta que están sucediendo en casa y que es más fácil empezando, como te digo, a darme cuenta de las conductas positivas y premiar esas conductas. Muy bien, vi que incluiste a todos hoy. O muy bien, dejaste que tu hermano decidiera qué coche va a escoger y luego tú escoges. O sea, sí empieza a poner atención en todo eso. Entonces nuestros hijos van a empezar a llamar la atención de una manera diferente. Ok. Estábamos platicando que hay otro papel, la víctima. Así es. Siento que es diría yo, como fácil de identificar, porque entonces son niños como un poco más, o niñas, con personalidades un poco más débiles, en el que a lo mejor y no se atreven a decir qué quieren, o que no quieren, o qué quieren elegir, o sea, son como más, pues sí, calladitos, más introvertidos. Pues me gustaría decirte que estás bien y te voy a lastimar un poco más con mi comentario. Cualquiera puede ser víctima. O sea, sí es cierto que puede haber un perfil de niños más callados, de niños obviamente con alguna deficiencia, desgraciadamente con alguna discapacidad también, que son situaciones que van a atraer burla o rechazo. Pero sí, vamos a hablar de que te digo que los bullies de hoy son los populares de las generaciones. Y vamos a suponer que tú y yo somos populares, somos niñas muy seguras de nosotras y tenemos un problema. O sea, hay que diferenciar en el colegio, que lo más importante es lo que es bullying y lo que es conflicto escolar. A ver. Un conflicto escolar es cuando dos personas, te digo, de la edad que sean, tienen un conflicto, que de estos hay miles al día. No hay diferencia de poder, o sea, no hay miedo. Los dos están interesados normalmente en resolver la situación y entonces ahí se acaba normalmente el problema. A veces son situaciones que pueden llegar a golpes, pueden llegar muy graves y la escuela tiene que poner consecuencias. No quiere decir que como es conflicto no hacemos nada. O sea, se ayuda por medio de la mediación. Ayudas a que las dos partes que están en conflicto platiquen, discutan y lleguen a un acuerdo y les enseñas a los niños a un acuerdo de ganar-ganar. ¿No? De que negocien y de que los dos traten, de que los dos tengan ganancias sobre el acuerdo que tienen. Pero en cuanto a poder, digamos, entre comillas, están iguales. Así es, no tenemos miedo. Y esto no es planeado. O sea, esto surge por un problema en el trabajo, quedamos de hacer un trabajo y tú no cumpliste, entonces me empiezo a discutir contigo y podemos ser las mejores amigas y empezamos a discutir. Pero si este problema no ayudamos o no se resuelve, entonces tú y yo empezamos a llevarnos un poco peor. Te estoy hablando, acuérdate, tú y yo, niñas seguras, niñas líderes, niñas. Y entonces cuando empieza la situación a complicarse más, una de las dos, con la única manera, te hablo que hay una diferencia de poder. Entonces lo que hago yo es que con mi grupito de amigas empiezo a hablar mal de ti,
empiezo a hacerlas a un lado y te empiezo a excluir a ti. Y ahí, por más que tú eres segura, por más que tú nunca tenías ese problema y eres extrovertida, o sea, somos muchas contra ti. Y te hacemos, o sea, de veras, te hacemos a un lado. Y entonces tú te empiezas a intimidar y te puedes convertir en una víctima. Entonces, cualquiera puede ser víctima. Nosotros lo que les enseñamos a los muchachos en el colegio es que el bullying es un paso de estafeta. O sea, y cuando decías, normalmente el niño que se va del colegio son las víctimas, que son los buenos niños, los niños nobles, los niños más sanos, y se queda en la escuela, los victimarios, y se queda una silla vacía. Entonces se sale este niño, pero después van a agarrar al que sigue. Por eso hay que trabajar en la dinámica social en el colegio, en los salones de clase, tratar de entender qué está pasando en esa generación y ver cómo vamos a apoyar para que esto se detenga. Y lo más importante, o sea, en nuestro programa, nosotros tenemos un programa que o sea, aplicamos en los colegios, en diferentes colegios, y lo más importante es activar al observador. El observador es el que puede detener el bully. Y ellos son los que le dan el poder a ese bully que es el popular. Es el que le aplaude al observador, Así o es. igual al bulleador, o es el que va a detener. Exacto, el que le aplaude permite y a veces hasta se vuelven cómplices. Por ejemplo, o sea, vamos a hacer una fiesta y yo no te voy a invitar a ti. Pero entonces si una de mis compañeras dice, pero si no va Maya, yo no voy, lo primero que voy a hacer, pues no vayas tú tampoco. Pero si la siguiente dice, si no va Maya, yo tampoco, llega un momento en que o hago la fiesta e incluyo a Maya, o me quedo sola y no hay fiesta. Entonces sí hay que enseñarles a esos observadores, ya sean adultos o pares, que ellos son los que tienen la fuerza de detener y de decirle al bully, no vamos, aquí esto no se permite. No voy a permitir que tú hables mal de mi compañera. No voy a permitir que tú la excluyas porque es mi amiga. Y entonces ese bully tiene que actuar diferente o se tiene que ir a otro lugar. Y estoy pensando que siempre hay más observadores que víctimas o victimarios. Así es. Entonces, sí, los buenos somos más. Y entonces podemos acabar con ese problema. Así es. Pero aquí se oye muy fácil, ¿no? O sea, como que yo me estoy imaginando, como traduciendo, viendo en mi época de estudiante y así, cómo podría ser o cómo lo podrías manejar. Y claro, se oye muy fácil el que sí llegabas a defender y decías, oye, ¿qué? ¿No? O sea, pero en esa época siento que el que buleaba, porque claro, si le pones el nombre, pues siempre ha habido, o sea, antes a lo mejor cuando yo estaba en primaria o secundaria no se llamaba como tal bully, o bullying, pero era más como el molestable, ¿no? Era como que es que este es el molestable y es el que muchos molestaban y así, pero el que molestaba no siempre era el popular, era como el niño que tenía problemas en casa, era el niño como que el solitario y que quería agarrar como poder o fuerza ante la generación, haciendo de menos a uno, pero siempre estábamos los que decíamos, ay, no, o sea, no va por ahí, o que ni le aplaudías, y que entonces a lo mejor y no llegábamos a más. Habrá que preguntarle a alguien que se molestaba en esa época cómo lo sentía, ¿no? Porque a lo mejor yo te digo, no estaba tan grave, pero a lo mejor al que molestaban decían, hijo, no, claro que sí, me tundían y sí estaba muy grave. Dependiendo del nivel, sí, como observador tú no te das cuenta, y en nuestra época también, pero sí, gente quedó muy, muy lastimada y eso no se te olvida jamás. Y es que a mí lo que me está preocupando bastante hoy en día es esto que se está hablando de las medidas que están tomando las víctimas de acabar con su vida. Desde edades muy, muy pequeñas, que ya tengan la palabra suicidio en la cabeza, de decir, esto me está sobrepasando, no están haciendo nada mis maestros, no me están haciendo caso, no me siento con la seguridad de poder hablar en mi casa, mejor acabo con esto. Quiere decir que me lo merezco. ¿Así? Quiere decir que así es la vida y me lo merezco. Obvio, para llegarte a quitar la vida, sí necesitas tener un cierto perfil, una cierta personalidad. Pero no cualquiera se quita la vida, pero por un lado es quitarte la vida y por otro lado es también llevar un arma y vengarme y matar a todo aquello que esté en mi camino, tú me molestaste a ti. Entonces sí es algo tan grave y es un problema que hoy o sea, los gobiernos a nivel internacional han invertido muchísimo dinero en esto y es algo que todavía no se ha detenido por completo. Y es que las cosas como son, a lo mejor dicen, quien nos esté escuchando, nos esté viendo, pueden decir, ay, qué exageradas, ¿no? Llegar, es que no, sí está pasando. Así y los números cada vez son más catastróficos y las edades son más, o sea, son más pequeños los que están pensando en
en el suicidio por tema de bullying y acoso escolar. Así es, y piensa que pueden ellos entrar casi a Google, a cualquier página, cómo me quito la vida, Claro. maneras de quitarme la vida, pues lo hago más agresivo, menos agresivo, sufriendo menos, sufriendo más, llamando la atención. Ellos pueden investigar y desgraciadamente antes pues tenían que investigarlo, preguntarnos a nosotros, ahorita no. Entonces ni cuenta nos damos y cuando menos nos damos cuenta ya hubo un asesinato o un suicidio por este problema. Y a ver, es que no estamos diciendo una mentira, pero ¿cuántas veces ha pasado que si llegan a una escuela con un arma hacen algo porque es la manera en la que ahora yo soy el poderoso? Tú llegabas a decirme algo, pero ahora mira lo que yo traigo y ahora yo soy el poderoso. Así es. Entonces, el bullying sí causa un daño psicológico. No estamos hablando de, ay, es que es el molestable, ay, es que lo molestaron en la escuela. Bueno, ya cuando crezca se le va a quitar. Niño, se dice, ¿no? Exacto, y cuando crezca se le va a quitar porque la personalidad, es que no. Sí. Es que sí estamos dañando la personalidad y sí estamos dañando el tema psicológico, las emociones y todo de una personita que la vamos a echar a perder como sociedad por no detener este bullying. Estamos hablando del observador y hablando de este tema, o sea, el observador que es el que todos preferirían, yo es lo que preferiría, ¿no? Que mi hijo no esté, que sea el observador, pero también ellos primero no defienden porque están muertos de miedo. Es a lo que iba hace rato. Eso, ¿no? Muchas veces estas personas que no eran el popular, era como el le llamaban niño problema. ¿No? Yo me acuerdo y en mi época le llamaban al que molestaba, era el niño problema. Y así lo manejaban las mamás y así también lo manejaban muchas maestras. Es que es el niño problema. Entonces era rechazado, fíjate. Era rechazado, exactamente. Pero hoy en día, entonces, es el aplaudido, es el que queremos seguir. Así es. Entonces, el líder. No le voy a poner un alto porque quiero ser como él y como me llevo con él, entonces yo también me vuelvo popular. Qué manera tan tonta. Piensa en las Mean Girls. ¿En cómo? O sea, Mean Girls. Claro. Justo es ese perfil, el perfil de estas niñas populares que se tienen que vestir igual que ellas, que son las que sobresalen en nombres, puede ser los quarterbacks o puede ser los de cierto equipo. Entonces, y por eso ahorita es así. Entonces, pueden no defender, y nosotros necesitamos, si nuestro hijo es observador o nuestra hija es observadora, decirle sí, buscar una manera para tú no exponerte, para no ponerte en peligro si es que tú detienes. Claro. Entonces, o puedes hacerlo si es que tienes la fuerza y se van a unir a ti enfrente, pero si no es buscar a un adulto, que ahí es donde el papel de la escuela es muy importante. Pero sin ser el chismoso, porque luego también eres el chismoso y entonces, como dices, el cambio de estafeta. Y no queremos que esto más bien vaya cambiando de niño a niño, queremos que pare. Por eso el colegio lo tiene que manejar de una manera confidencial. En el momento en el que alguien se entere que el testigo vino, ¿quién es el testigo? No te vuelven a reportar. Y es lo que hablas con los niños, la diferencia de lo que es reportar y un chisme. Okay. Un chisme es cuando decimos algo que no le va a hacer bien a nadie. Y que no le va a hacer bien a nadie, pero en cambio un reporte siempre es que le vas a hacer bien a alguien más. Y explicarle, si es tu mismo amigo, o sea, no va a ser bueno que bulee. Tú también le ayudas haciendo que esta conducta la detenga y no siga siendo partícipe. Entonces les enseñas que es bueno reportar y que van a poner un alto y que vas a vivir tanto tú como todo el resto de tu generación de una mejor manera. Entonces esa es la cultura que tú tienes que enseñar en la escuela. Pero es que muchas veces en casa se enseña lo diferente, o sea, al revés, ¿no? De quieres ser el popular, quieres ser el que sobresale, porque pensamos que eso va a ser a una personita exitosa. Y claro que no. O sea, una persona exitosa es una persona así, con una autoestima fuerte, bien marcado, pero positivo. Así o sea, este mundo lo que hoy necesita son líderes positivos. Ya de líderes negativos estamos hasta el copete. Ese es el problema. Y hay muchos líderes negativos o personas que se sienten líderes, que nada más van diciendo estupidez y media y causando daños entre la sociedad, y luego vamos y aplaudimos. Eso creo que también es muchísimo de nosotros que tenemos el poder de tener un micrófono enfrente y que tenemos que empezar a promover un discurso mucho más limpio, mucho más positivo en todos aspectos, en el autoestima, en el cómo nos vemos, en el cómo nos tratamos, en el cómo le hacemos al medio ambiente, en el cómo tratamos a las demás personas. Pero como sociedad estamos aplaudiendo y estamos haciendo famosos, digámoslo así, a la persona incorrecta, a la que está promoviendo a lo mejor el alcoholismo, al que está promoviendo la agresividad, al que está promoviendo
cosas negativas homofobia. y no nos estamos dando cuenta a quiénes estamos siguiendo en redes sociales, a quiénes estamos llevando a nuestros hijos a que vean a shows o les estamos dando permiso para que sigan en redes sociales o que vean los videos de YouTube. También hay, o sea, esa parte también es lo que le estamos metiendo a nuestros hijos como el código que les estamos metiendo de lo que para nosotros es ser alguien exitoso, ¿no? Así es, más que el mundo que estamos viviendo agresivo, violento, Total. y tanto nosotros como nuestros hijos ya están normalizando esa violencia. Entonces, cuando tú ya es normal para ti que haya 5 asesinados acá, 5 asesinados allá, ya la palabra asesinato ya ni siquiera te llama la atención y automáticamente te vuelves más agresivo. Cuando tú normalizas esto, ¿quiénes son los líderes de hoy? Ya no vamos a hablar de los presidentes, no te quiero decir de qué países, creo que todo el mundo lo sabemos. ¿Qué perfiles están teniendo los líderes de hoy? Si te fijas, son perfiles de poder, muchas veces de rechazo, muchas veces muy violentos. Esos son los líderes del mundo. Y necesitamos cambiar esto porque yo no sé a dónde vamos a llegar si esto sigue sucediendo. Desde casa, ¿cómo puedo observar, qué focos puedo ver? Obviamente aquí se da por entendido que conocemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, que sabemos cómo son, pero debe de haber algún foco rojo que cuando empieza a cambiar la situación, hablemos primero como cuando empieza a ser víctima mi hijo, ¿no? De acoso escolar o de bullying escolar, tiene que haber algo que empieza a cambiar en la personalidad. ¿Cómo puedo saber desde casa el decir tenemos que poner atención en esto? Hablando como desde el tema de la víctima. Un niño que lo empiezo a ver más triste, más introvertido, un niño que no quiere ir a la escuela, que está perfecto el fin de semana, y te estoy hablando desde preescolar, y de repente el lunes de veras no quiere ir a la escuela, que llega callado, que no te quiere decir qué pasó, que llega, pues te dice que no comió el lunch porque se lo dio a alguien más, que trae maltratado sus pertenencias, que está teniendo pesadillas, que está teniendo dolores de estómago. O sea, hay varios focos rojos, como te digo, tú eres el experto. Entonces, si algo está pasando, sí tienes que enseñarles a tus hijos que tienen que hablarlo contigo. Sea lo que sea, que tú eres la persona que los va a sacar del problema y que los va a ayudar de manera incondicional. Que puede hacer que primero te enojes. No le vas a asegurar que tal vez me vas a decir algo que va totalmente en contra de los valores de la casa y que lo hiciste, y lo primero que voy a hacer tal vez es enojarme. Pero siempre voy a ser la persona que hagas lo que hagas, te voy a ayudar, te voy a amar y te voy a ayudar a tratar de salir del embrollo en el que estás, que asumas. Los papás de hoy, gravísimo, que digo, hasta hay caricaturas acerca de esto, no dejan que los niños asuman lo que pasa. Cuando el hijo llega y les dice, en nuestra época, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mi maestra me gritó, yo me puso un 0. La respuesta de mi mamá era, ¿qué hiciste? Así es, así es. Y la respuesta de hoy es, ¿cómo crees? Esa se atrevió a gritarte así y eso. Bueno, vamos, ya creo que no se puede ni reprobar a un niño. Creo que no se puede calificar en rojo porque es muy agresivo. ¿En serio? Si el niño no estudió, si el niño no hizo la tarea, si el niño no hizo el trabajo, se reprueba, punto, se acabó. ¿Por qué vas a pasar a alguien? ¿Por qué vas a aplaudirle la flojería, el me vale gorro la escuela? Reprobaste porque no hiciste nada. Ok, una cosa es reprobar porque mamá, de verdad, no entiendo. Y otra cosa es porque me valió. Así es. Entonces no le estamos enseñando ni responsabilidad, o sea. Parece ser que nuestros hijos son de cristal. Entonces, cuidado con lo que les digas porque vas a romper a mi hijo. Cuando la vida no es esa, la vida real necesitas fortalecerlos, va a haber situaciones, cómo salir de ellas. Están dejando a los hijos dependientes de los papás y entonces les pasa o sea, es cuando tú vas a la escuela a resolverles o vas a la escuela a gritarle al profesor o a que pareciera que tu hijo es el que puede hacer todo y no asuma sus equivocaciones, le enseñas indirectamente que tengo que ir yo a defenderte porque tú no tienes la posibilidad o tú no tienes las estrategias para poder hacer algo. Entonces, pues sí, ese es el riesgo tan grave que por sobreproteger. Y entonces decías qué hacer en casa, pues nosotros tenemos estos valores. Observar cómo se llevan entre ellos, cómo se hablan entre ellos, cuando están chateando. Nosotros tenemos, o sea, el derecho de observar y de meternos a las redes sociales de nuestros hijos antes de que sean mayores de edad. Muchas mamás hablan que estás invadiendo la privacidad, pero no quieres tener que invadir la privacidad cuando tu hijo ya murió porque lo estaban acosando. Y el que nada debe, nada teme, y es lo que les necesitas decir. Si yo me meto a tus chats o yo me meto a tus páginas, no lo voy a hacer, yo no voy a meterme a contestar, yo no voy a meterme a nada. Yo solo quiero observar que estés a salvo.
Si estás de acuerdo, perfecto. Si no estás de acuerdo, no te voy a dejar, no te voy a dar un teléfono. Esto es parte de, obviamente como papá, sí cuidar mucho la privacidad, sí respetar al niño o al adolescente de lo que está viendo, hablar con él si hay algo que nos preocupa, pero sí checarlos y sí ver qué está pasando en el día a día, porque sí, como dices, puede ser demasiado tarde. Demasiado. En cuanto al victimario, ¿cómo puedo tener estos focos rojos? ¿Cómo se traduce en casa? Este niño agresivo, este niño que vemos más enojado. Como te digo, creo que sí es observar tras bambalinas qué está pasando. Este niño normalmente nos empieza a contestar a nosotros también, que hablamos del adolescente que contesta, pero hay algo más que nos puede preocupar o a veces, de veras, ni nos damos cuenta. O sea, a veces nos mandan a llamar al colegio y nos dicen, tu hijo está haciendo esto y pues decir, bueno, si la escuela me lo está diciendo, tengo que aceptarlo y tengo que ver qué voy a hacer para trabajar con él. Porque como te digo que son tan hábiles, pues sí puede ser que tú seas el último en enterarte. ¿Cómo, por ejemplo, si tu hijo es un observador y te llega a contar, mamá, es que pasó esto y menganito le hizo algo así, ¿qué papel puede jugar la mamá? ¿Estaría bien hablarlo con las otras mamás, con las mamás de los niños que tuvieron el conflicto o de plano mejor te retiras para no causar mayor problema? Yo creo que depende mucho. Si estás hablando que hay muchos grupos de mamás positivos, de mamás que tienen hijos líderes, que tienen mamás de hijos fuertes, si es que nos estamos enterando que te están excluyendo a alguno del grupito de mis hijos, claro que puedes hablar entre las mamás y decir, oye, está pasando esto, siempre hacia lo positivo. Muchas veces, desgraciadamente, en los colegios es muy importante tener un programa de bullying. Primero, entender esa diferencia de lo que es conflicto, de lo que es bullying, el que haya unificación de criterios, que todos sepan qué hacer, tanto los maestros dentro del salón de clase como los directivos cuando reciben un reporte que tiene que ser confidencial, cuando viene la mamá de un reporte, porque muchas veces, pues lo primero que yo te diría es, háblenlo en el colegio. Pero en un colegio en el que normalmente los niños no tienen la confianza porque el colegio está actuando de una manera equivocada. Te digo que a veces pues no se sabe qué hacer. Cuando no se informan, entonces se habla quién fue el testigo o haces que la víctima se siente con el victimario y que el victimario le pida perdón. Cuando tú sabes que sentarlos a los dos enfrente del adulto, pues el victimario va a decir lo que, el agresor va a decir lo que el adulto quiere escuchar. Pero atrás te imaginas las represalias. Uy, sí. Aparte fuiste con la directora y aparte me acusaste. Entonces sí hay que ver qué hacer y pues que la escuela lo resuelva de una manera adecuada y que sea, o sea, ojalá el colegio sepa qué hacer y puedas estar tranquila que tu hijo está en el lugar correcto. Y como mamá, sí levantar la voz. Pero porque luego he escuchado que muchas mamás no se quieren meter, ¿no? Porque pues es que ya es tema de la escuela, es que no quiero justo que luego tenga represalias mi hijo. Pero sí, como mamá, sí tienes que levantar la voz, sí tienes que levantar. O sea, es tu hijo, es lo más preciado que tienes en la vida. Si la escuela no está haciendo algo, oye. Así es. Tenemos algunas preguntas. Aquí Julieta Castillo nos pregunta, ¿a qué se debe que haya un niño buleado y busque a su presa débil? El buleador busca a la presa débil, así es lo que decíamos. Porque parecieran niños tan seguros o tal, ellos van a molestar a quien no se va a defender, van a molestar a quien ellos, pues es mucho más fácil humillar o maltratar a alguien que no va a contestar de regreso, que es más callado, que no tiene amigos. Entonces a un niño víctima lo que le dices es trata de estar con amigos, no estés solo, porque si no te ven solo, se van a acercar menos a ti. Entonces sí, pues sí, el bully, pues digo, es mucho más fácil molestar, como la dinámica que te digo, a un niño al que le tiene miedo, que la dinámica que te di, que las dos que somos amigas, yo tengo que ir más allá para poderte dominar a ti. Y por lo general, ¿será qué? Quieren llamar la atención. Así es. O te digo, tienen esa frustración, tienen un problema de agresividad, tienen un problema de miedo, tal vez algo está viviendo este niño, no siempre tiene que ser bullying, también está maltratado por los padres físicamente o por alguien más o vio una película, o sea, pueden ser 1000 cosas. Entonces, por algo este niño está siendo agresivo con los demás, a veces como dices, está copiando conductas de los papás cómo le hablan a un mesero en la calle, cómo le hablan, entonces ellos empiezan a copiar, empiezan así y bueno, pues las ganancias los hacen cada vez ser más agresivos y pues ser más fuertes y llegar a estos niveles. Matías nos pregunta, propuestas para evitar el bullying escolar. El colegio tiene que educar, enseñar qué es bullying
que no es bullying, que es conflicto, que es bullying, enseñarles a los niños solución de problemas, como cuando tengo algo que voy a hacer para lo que te dije, ganar, es enseñarles que el liderazgo positivo es mucho más prudente y mucho mejor que el liderazgo negativo, enseñarles que darles fuerza a todos esos, a los observadores para que lo detengan, para que el ambiente social sea mejor. Siempre hay generaciones mejores y otras generaciones pues que tienen menos problemas. Entonces tratarnos de enfocar por qué en esa generación se está permitiendo esto a este nivel y por qué ese bully tiene esa fuerza y por qué es tan cruel. Y sí, empezar a hacer talleres de habilidades sociales con estos chicos para fomentar el liderazgo positivo, para activar a esos líderes positivos y hacer que el liderazgo negativo pues se esconda. Si fortalecemos, es que acabas de decir algo, si fortalecemos a los observadores, siento que es mucho más fácil. Así es. Este taller a lo mejor no se va a ir, porque a lo mejor el niño que es este líder negativo y que necesita este poder y este aplauso, ¿no? De lastimar a los demás, siempre se va a sentir empoderado y va a decir, ay, claro que no, y luego son niños que hasta que bulean hasta los maestros, o que intentan bulear a los maestros, ¿no? Así es. Pero si entonces justo desarmamos esas risas, desarmamos esos aplausos hacia estos líderes negativos, cuando vea que nadie le aplaude o que nadie le hace segunda, va a ser como, y a la tercera vez va a dejar de molestar, porque va a entender que no hay como esta ganancia. Entonces podemos fortalecer y podemos tratar de hacer que nuestros hijos sean los observadores positivos y de cambio, ¿no? O sea, de cambio positivo y de decir, oye, aquí esto no nos aplaude, esto no nos parece simpático, esto no me da risa, y tener pues esta como herramienta mucho más positiva y duradera, porque en la vida eso es lo que se necesita, ¿no? Sí, líderes positivos, pero también observadores positivos. Y que si no tienes la personalidad del líder porque eres un poco más retraído, porque eres más penoso o como quieras, entonces justo ayudar a alentar a estos líderes positivos. Claro, o sea, lo que tú quieres es que tu hijo vaya al colegio, que sea un espacio seguro, en el que se sienta feliz, en el que lo que vea es amistad y dinámicas positivas y cariño y afecto y compartir y trabajar en equipo y no todo lo contrario. Y si hay colegios que son selvas, que son niños que tienen que llegar a buscar un lugar, a luchar, a ver qué me va a pasar y a sobrevivir día con día. Y no es lo que quieres tú de tu hijo. Y como papás, lo que tenemos que hacer es un llamado a todos los papás, a las mamás o a los que están al cargo de la crianza de los niños. No estemos alentando estas actitudes de tienes que ser el líder, ¿no? Siempre y tienes que ser el primero y tienes que causar este miedo o este poder porque el poder da respeto. Claro que no. Lo único que vamos a hacer es destruirle la vida a nuestros hijos porque la vida no es así. Y porque en un futuro a lo mejor va a llegar alguien más bully que él y entonces se las va a ver negras. Entonces yo creo que podemos empezar a formar niños con mucha más empatía, con mucho más amor, con mucha más seguridad en uno mismo para crear líderes positivos y crear lazos mucho más sanos y mucho más saludables para tener un futuro mucho más tranquilo. Y no nada más por nosotros, sobre todo por ellos, porque nadie quiere estar sobreviviendo día a día. Así es, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que exigir a un colegio que yo siento que no está tomando estas medidas, que vean qué hacer, que tengan un programa, que sepan que porque no están funcionando y mi hijo está yendo a sobrevivir, como dices tú, y no se vale. No. Que mi hijo sepa, hoy lo bueno es de que de veras los padres ya no, en nuestra época como que había más tradición, que te dejaban en el colegio en el que los papás estudiaron. Todos los hijos sin importar. Ahorita como que sí siento que los padres se ponen a ver el colegio en el que mi hijo sea más feliz y eso es lo que hay que ver. No tenemos que dejar, porque no todos los hijos son para todos los colegios. Hay generaciones, como te digo, más agresivas que otras. Hay generaciones más bonitas. Sí, estén pendientes de lo que están viviendo. Ellos pasan en el colegio varias horas del día. Así es. ¿Por cuántos años? Exacto. Entonces imagínense el daño que le hacemos a un niño que tenga que ir a un lugar a donde tiene que ir sobrevivir, a donde siente que así es la vida y ya no hay más que hacer, a donde tiene miedo de alguien más y se tiene que quedar callado. O sea, no podemos permitirlo. Y ojo, importante, escuchar a nuestros hijos, creerle a nuestros hijos e indagar. ¿No? ¿Por qué no quieres ir? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo mejor de tu día hoy? ¿Qué fue lo más divertido? ¿Qué aprendiste hoy? Y ahí empezar a escucharlos desde chiquitos y entonces también empezar a pues ayudarlos y a ayudarlos a crear su propio criterio y su personalidad y su autoestima, y cuando vemos que algo no va bien, detenerlo, ¿no? Porque para eso estamos, para eso somos los papás. ¿En dónde te pueden encontrar, Frida?
Bueno, tengo una página web que es www.crecelibre.org. Ok. Esa es la página web. El mail es crecelibremexico@gmail.org. Tengo una página Frida-Markovich-psicóloga. Ok. Y bueno, lo que necesiten, porque creo que, como les digo, hay mucho que podemos hacer para detenerlo. No permitan que su hijo viva esto por toda la vida. Y no tenemos que saberlo como papás resolver, pues tenemos que ir a los especialistas en estos temas de acoso y de bullying escolar o familiar, que también me parece importantísimo, que es un tema que vamos a dejar en el tintero. Y yo les agradezco enormemente que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias, Frida, por haber venido a platicar de esto. Gracias. Cabina, gracias por hacerlo posible. Love FM, nos vemos todos los martes en punto de las 12. Yo soy Amaya Spiros. Aquí los veo el próximo martes en la Atelier de Mamá. Les mando un beso y muchas gracias.